1 de julio de 2025. Sistema de alerta de impacto terrestre de asteroides, Hawái. Objeto designado C/2025-N1, detectado a 6,4 unidades astronómicas del Sol. Clasificación inicial: cometa. Velocidad: 58,2 km por segundo. Trayectoria hiperbólica estándar confirmada. Origen: extrasolar. Tercer visitante interestelar confirmado en nuestro sistema solar. 14 de agosto de 2025. Very Large Telescope, Chile. Análisis espectroscópico completado. Composición: predominio de dióxido de carbono. Hielo de agua, 4% en masa. Detectado vapor de níquel. Emisiones de hierro, presentes. Perfil cometario estándar. No se han detectado anomalías en esta fase. 21 de agosto de 2025. Refinamiento de la trayectoria realizado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Compilación de datos astrométricos de 47 observatorios. Modelo gravitacional aplicado. Sol, 8 planetas y los asteroides más grandes incluidos. Resultado esperado: posiciones previstas que coinciden con las posiciones observadas dentro de márgenes de error de 0,1 segundos de arco. Resultado: negativo. Se detecta una desviación. La posición observada no coincide con la predicción gravitacional. Magnitud de la discrepancia: 0,3 segundos de arco a 3,2 unidades astronómicas de distancia heliocéntrica. Los márgenes de error se superan por un factor de 3. Se detecta una fuerza no gravitacional. Nivel de confianza: 8 sigmas. Probabilidad de que esto represente un error de medición: menos de 1 entre 10.000 millones. Protocolo estándar para la aceleración no gravitacional. Desgasificación cometaria. Mecanismo: los hielos volátiles se subliman bajo el calor solar, producen chorros de gas y crean empuje. Señal observacional esperada: coma visible alrededor del núcleo. Señal espectroscópica esperada: emisiones de radicales hidroxilo a 308 nanómetros, bandas de monóxido de carbono, líneas de vapor de agua, continuo de polvo en el espectro infrarrojo. 23 de agosto de 2025. Inicio de la observación ultravioleta del Observatorio Neil Gehrels Swift. Objetivo: 3I Atlas a 3,1 unidades astronómicas. Tiempo de integración: 12 horas. Cobertura de longitud de onda: 170 a 650 nanómetros. Límite de detección de hidroxilo: 2 veces 10 a la 26ª moléculas por segundo. Este umbral es 10 veces más sensible que el requerido para detectar la desgasificación que produce la aceleración medida. Resultado: no se detectó emisión de hidroxilo. Límite superior: menos de 1,8 veces 10 a la 26 moléculas por segundo. Tasa de producción de agua implícita: menos de 50 kilogramos por segundo. Magnitud de la aceleración medida en los datos de la trayectoria: se requiere una tasa de producción de agua de al menos 800 kilogramos por segundo para generar el empuje observado. Discrepancia: factor de 16. El modelo de desgasificación cometaria es insuficiente para explicar la fuerza observada. Restricción adicional: imágenes ópticas. Observación del telescopio espacial Hubble, realizada el 27 de agosto de 2025. Tiempo de exposición: 300 segundos. Resolución espacial: 0,05 segundos de arco por píxel. Límite de detección de coma: una nube de gas que se extienda más de 200 kilómetros desde el núcleo produciría una señal detectable. Resultado: solo fuente puntual. No se ha resuelto la estructura de la coma. No hay emisión extendida. El aspecto del objeto es compatible con un asteroide inactivo. Sin embargo, los datos de trayectoria muestran una aceleración no gravitatoria continua durante todo el período de observación. 3 de septiembre de 2025. Observación infrarroja del telescopio espacial Spitzer completada. Objetivo:
3I Atlas a 3,4 unidades astronómicas. Longitud de onda, 4,5 micrómetros. Esta longitud de onda detecta la emisión térmica de partículas de polvo de entre 1 y 10 micrómetros. El polvo cometario estándar. Sensibilidad, capaz de detectar una tasa de producción de polvo tan baja como 0,1 kilogramos por segundo a la distancia del objetivo. Resultado: sin detección. Límite superior de emisión de polvo, menos de 0,08 kilogramos por segundo. A modo de comparación, el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, a 3 unidades astronómicas, produce polvo a una tasa de 200 kilogramos por segundo. 3I Atlas muestra una tasa de producción de polvo 2.500 veces inferior a la de un cometa activo típico. Sin embargo, la aceleración no gravitatoria persiste a un nivel medible. Cálculo realizado por un grupo de investigación independiente de la Universidad de Maryland. Pregunta: ¿qué mecanismo produce la aceleración medida sin desgasificación visible? Análisis presentado el 9 de septiembre de 2025. Conclusión: ningún proceso cometario natural conocido concilia la ausencia de volátiles detectables con la presencia de una fuerza no gravitatoria sostenida. Magnitud de la aceleración: 4,92 x10 a la menos 13 unidades astronómicas por día al cuadrado. Este valor supera la presión de la radiación solar para cualquier densidad plausible en un factor de 5. 15 de septiembre de 2025. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA emite una declaración pública. Cita: el cometa interestelar 3I Atlas muestra un comportamiento cometario típico, coherente con la sublimación de volátiles durante la aproximación al Sol. Las observaciones en curso perfeccionarán nuestra comprensión de su composición y actividad. Referencia del documento. Comunicado de prensa del JPL 2025-212. El mismo día, 15 de septiembre. Se distribuye un memorándum interno del JPL. Clasificación: solo para uso oficial. Contenido obtenido a través de una solicitud presentada en virtud de la Ley de Libertad de Información el 2 de noviembre de 2025. Cita del memorándum interno. El análisis de la trayectoria indica una aceleración no gravitacional, incompatible con las tasas de producción de volátiles observadas. La discrepancia requiere una explicación. El modelo estándar de desgasificación cometaria no concilia las restricciones observacionales. Se recomienda ampliar la campaña de observación, centrándose en especies volátiles alternativas. La declaración pública caracteriza el comportamiento como típico de los cometas. La evaluación interna identifica el comportamiento como inconsistente y que requiere una explicación. Ambos documentos fueron emitidos el mismo día, por la misma institución. La discrepancia no se abordó en comunicaciones públicas posteriores. 22 de septiembre de 2025. La Agencia Espacial Europea publica un análisis independiente de la trayectoria. Fuente de datos: Estación Óptica Terrestre de la ESA, Tenerife. Precisión astrométrica: 0,02 segundos de arco. Se confirma la aceleración no gravitatoria. Magnitud: 4,87 veces 10 elevado a menos 13 unidades astronómicas por día al cuadrado. Valor coherente con la medición de la NASA dentro de los márgenes de error. El informe de la ESA incluye hallazgos adicionales. Cita: la dirección del vector de aceleración no muestra correlación con la fase de rotación. Periodo de rotación del objeto: 8,3 horas, confirmado fotométricamente. Si la aceleración fuera producida por desgasificación asimétrica de conductos activos en el núcleo giratorio, la dirección del empuje variaría con un periodo de 8,3 horas. La aceleración observada muestra una dirección radial constante a lo largo de los 70 días de observación. Esta geometría es incompatible con la actividad cometaria estándar impulsada por chorros.
Traducción. Si los chorros de gas procedentes de lugares específicos del núcleo giratorio produjeran la fuerza, la dirección del empuje cambiaría a medida que el núcleo gira. El empuje observado permanece constante, apuntando directamente en dirección opuesta al Sol. Esto requiere una desgasificación perfectamente simétrica de toda la superficie o un mecanismo completamente diferente. 29 de septiembre de 2025, el telescopio Gemini North realiza espectroscopia de alta resolución. Cobertura de longitud de onda, 300 a 900 nanómetros. Resolución espectral, R igual a 50.000. Esta resolución es suficiente para detectar e identificar especies moleculares individuales en la coma cometaria. Moléculas objetivo, agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amoníaco, cianuro de hidrógeno, metanol. Resultado, se detecta dióxido de carbono. Tasa de emisión, 3 veces 10 a la 26ª moléculas por segundo. Esto representa la sublimación estándar de CO2 para un cometa a esta distancia. No se detectan otros volátiles. En concreto, emisión de agua por debajo del umbral de detección. Emisión de monóxido de carbono por debajo del umbral de detección. Todas las especies orgánicas por debajo del umbral de detección. La sublimación de dióxido de carbono por sí sola no puede explicar la aceleración medida. Cálculo. La desgasificación de CO2 a la tasa detectada produce un empuje de 1,2 veces 10 elevado a menos 13 unidades astronómicas por día al cuadrado. Aceleración medida. 4,92 veces 10 elevado a menos 13 unidades astronómicas por día al cuadrado. El CO2 representa el 25% de la fuerza observada. El 75% sigue sin explicarse. 4 de octubre de 2025. El Atacama Large Millimeter Array inicia una campaña de observación. ALMA es capaz de detectar emisiones moleculares invisibles para los telescopios ópticos. Moléculas objetivo: monóxido de carbono, metanol, sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre. Duración de la observación: 18 horas repartidas en 3 días. Sensibilidad: capaz de detectar tasas de producción 100 veces inferiores a las de los instrumentos ópticos. Resultado: se confirma la presencia de dióxido de carbono a una tasa coherente con la observación de Gemini. Monóxido de carbono, no detectado. Límite superior: menos de 5 veces 10 a la 25 moléculas por segundo. Metanol, no detectado. Límite superior: menos de 2 veces 10 a la 25 moléculas por segundo. Todos los volátiles exóticos, por debajo de los umbrales de detección. Inventario completo de volátiles ahora finalizado. Especies detectadas: solo dióxido de carbono. Contribución a la aceleración de las especies detectadas: 25% del valor medido. 75% restante, sin fuente identificada. 9 de octubre de 2025. El Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica publica el análisis. Investigador principal: Profesor Avi Loeb. Hipótesis propuesta: presión de la radiación solar actuando sobre un objeto de baja densidad. Cálculo: relación área-masa necesaria para producir la aceleración medida mediante la presión de los fotones. 0,8 metros cuadrados por kilogramo. Dimensiones del objeto estimadas a partir del brillo. Longitud aproximada de 5 kilómetros, suponiendo un albedo cometario estándar de 0,04. Si el objeto es hielo sólido con una densidad de 900 kilogramos por metro cúbico, la relación área-masa es de 0,03 metros cuadrados por kilogramo. La aceleración observada requiere una relación 267 veces mayor. Implicación: o bien la densidad del objeto es de 3,4 kilogramos por metro cúbico, inferior a la del aerogel, o bien opera un mecanismo diferente.
El núcleo natural de un cometa no puede alcanzar una densidad tan baja y mantener al mismo tiempo su integridad estructural durante un viaje interestelar que dura miles de millones de años. 10 de octubre de 2025. El Centro Espacial Johnson de la NASA emite una respuesta. Cita: aunque la presión de radiación puede contribuir a las fuerzas no gravitatorias en cuerpos pequeños, no puede explicar la aceleración primaria de 3I Atlas. Consideramos que la desgasificación cometaria de especies volátiles actualmente no detectadas es la explicación más probable. Se prevén más observaciones. Esta declaración introduce el concepto de especies volátiles actualmente no detectadas. No se han identificado especies candidatas. No se ha especificado ninguna estrategia de detección. Los estudios espectroscópicos estándar han cubierto todos los rangos de longitud de onda en los que emiten los volátiles conocidos. Los volátiles desconocidos requerirían propiedades diferentes a las de cualquier molécula de las bases de datos espectroscópicas existentes. 16 de octubre de 2025. Observación programada del telescopio espacial James Webb. Objetivo: 3I Atlas a 2,8 unidades astronómicas. Instrumento: espectrógrafo de infrarrojo cercano. Rango de longitud de onda: 0,6 a 5,3 micrómetros. Este rango cubre las bandas de vibración de todos los compuestos volátiles cometarios conocidos, además de muchas especies exóticas nunca detectadas en cometas. Hidrógeno molecular, nitrógeno, gases nobles. Duración de la observación: 4 horas. Procesamiento de datos: canalización estándar. Entrega prevista de espectros calibrados al archivo público, 48 horas después de la observación, según el protocolo estándar de James Webb, documentado en la política JW Pol 25005, 18 de octubre de 2025. Observación realizada según lo previsto. Orientación del telescopio confirmada. Datos transmitidos al Centro de Ciencias y Operaciones. Procesamiento iniciado. 20 de octubre de 2025. Expira el plazo estándar de entrega de 48 horas. Los espectros calibrados no se han publicado en el archivo público. Estado del archivo. Datos en revisión. 27 de octubre de 2025. 7 días después del plazo de entrega estándar. Estado del archivo sin cambios. No se han publicado espectros. No se ha proporcionado ninguna explicación. 1 de noviembre de 2025, 12 días más allá del plazo estándar. Solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada por un grupo de investigación independiente. Objetivos de la solicitud: datos de observación de James Webb para 3I Atlas, registros de comunicación relativos al proceso de revisión de datos, justificación del retraso en la entrega no estándar. 5 de noviembre de 2025. Respuesta de la NASA a la solicitud de la FOIA. Clasificación. Divulgación parcial. Archivos Spectra divulgados para su archivo. Retraso total: 16 días. Protocolo estándar: 2 días. El retraso supera el protocolo en un factor de 8. Justificación en la correspondencia divulgada. Se requiere una calibración adicional debido a las características débiles del objetivo. Análisis técnico de los espectros divulgados. Relación señal-ruido de 300 a 1. Este valor es 8 veces superior al mínimo requerido para una calibración fiable. La justificación del objetivo débil es incompatible con la calidad real de los datos. Explicación alternativa del retraso. No se proporciona. Examen del contenido de los espectros publicados. Detecciones moleculares. Dióxido de carbono confirmado. Vapor de agua. Detección marginal con un nivel de confianza de 2 sigmas. Tasa de producción: aproximadamente 60 kilogramos por segundo. Este valor es 7 veces inferior al necesario para producir la aceleración medida. Volátiles exóticos. No se han detectado.
hidrógeno molecular, sin líneas de emisión, nitrógeno, sin líneas de emisión. Todas las firmas espectroscópicas son coherentes con observaciones anteriores. Conclusión general. 3 meses de observación por parte de 8 instalaciones independientes utilizando longitudes de onda ópticas, infrarrojas, ultravioletas y milimétricas. Tiempo total de observación: 74 horas. Instalaciones: Hubble, Webb, Spitzer, Swift, Gemini North, Very Large Telescope, Atacama, Large Millimeter Array, estación terrestre de la Agencia Espacial Europea. Ninguna instalación detectó una desgasificación suficiente para explicar la aceleración medida. Ninguna instalación identificó un mecanismo que produjera el 75% del empuje observado. 8 de noviembre de 2025. 3I Atlas cruza la distancia orbital de Marte. Distancia heliocéntrica: 1,52 unidades astronómicas. Continúa la aceleración no gravitatoria. Magnitud actual: 7,1 veces 10 a la menos 13 unidades astronómicas por día al cuadrado. La fuerza aumenta a medida que el objeto se acerca al Sol, lo que concuerda con el mecanismo térmico. Sin embargo, no se detectó ninguna señal térmica en ninguna longitud de onda. La pregunta sigue siendo: ¿qué mecanismo produce un empuje continuo sin propulsante detectable? Se evalúan hipótesis alternativas. Procedimiento estándar cuando el mecanismo principal no logra explicar las observaciones. Examinar sistemáticamente las posibilidades secundarias. Hipótesis 1. Presión de la radiación solar. Mecanismo: los fotones del Sol transportan impulso. Al ser absorbidos o reflejados por la superficie de un objeto, el impulso se transfiere al objeto y produce aceleración. Efecto conocido en las trayectorias de las naves espaciales. Efecto conocido en las partículas de polvo. Efecto conocido en objetos con una alta relación superficie-masa. Cálculo realizado el 10 de noviembre de 2025 por el Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona. Área transversal del objeto estimada a partir de mediciones de brillo, suponiendo un albedo de 0,04, estándar para la superficie oscura de un cometa, y un diámetro del núcleo de aproximadamente 4 kilómetros. Masa estimada a partir de supuestos de densidad. Rango de densidad estándar de los cometas de 600 a 1000 kilogramos por metro cúbico. Valor medio: 800 kilogramos por metro cúbico. Relación área-masa calculada: 0,04 metros cuadrados por kilogramo. Presión de radiación solar a 1,5 unidades astronómicas, 9,1 x 10⁶ newtons por metro cuadrado. Aceleración resultante: 3,6 x 10⁻14 unidades astronómicas por día al cuadrado. Aceleración medida: 7,1 por 10 elevado a menos 13 unidades astronómicas por día al cuadrado. La presión de radiación representa el 5% de la fuerza observada. El 95% sigue sin explicarse. Además, la presión de radiación produce una aceleración proporcional al inverso del cuadrado de la distancia heliocéntrica. La aceleración observada no sigue esta proporcionalidad con precisión. La discrepancia se ha señalado, pero no se ha explicado en los análisis publicados. Hipótesis 2. Efecto Yarkovsky. Mecanismo: la radiación térmica del cuerpo giratorio produce un empuje neto debido a las diferencias de temperatura entre los hemisferios matutino y vespertino. El lado vespertino irradia más energía que el matutino porque la superficie retiene el calor de la exposición solar. La emisión térmica asimétrica produce una pequeña fuerza. Cálculo: la magnitud del efecto Yarkovsky depende de la velocidad de rotación, la inercia térmica, las propiedades de la superficie y el tamaño del objeto. Para los parámetros 3I Atlas, periodo de rotación de 8,3 horas, inercia térmica estimada entre 10 y 50 julios por metro cuadrado por Kelvin por raíz cuadrada por segundo, diámetro de 4 kilómetros.
La aceleración de Yarkovsky prevista es de aproximadamente una vez 10 elevado a menos 15 unidades astronómicas por día al cuadrado. Aceleración medida, 7,1 UX 10-13 unidades astronómicas por día al cuadrado. El efecto Yarkovsky representa el 0,14%, insuficiente por un factor de 700. Hipótesis rechazada. Hipótesis 3. Interacción de la carga eléctrica con el viento solar. Propuesta. El objeto lleva una carga eléctrica neta, interactúa con partículas cargadas en el plasma del viento solar y produce fuerza. La carga podría acumularse por efecto fotoeléctrico o por contacto con el plasma. Análisis realizado el 14 de noviembre de 2025 por el Instituto Max Planck para la investigación del sistema solar. Densidad del viento solar a una distancia de 1,5 unidades astronómicas. Aproximadamente 7 partículas por centímetro cúbico. Velocidad del viento solar, 400 kilómetros por segundo. Carga del objeto necesaria para producir la aceleración medida a través de la resistencia del viento solar. Aproximadamente 10 a la potencia de 9 coulombios. Este nivel de carga supera el umbral de ruptura de cualquier material conocido en un entorno de plasma en un factor de 1.000.000. La carga acumulada se descargaría a través del plasma casi instantáneamente. No se puede mantener la magnitud de carga requerida. Hipótesis físicamente inverosímil. Rechazada. Hipótesis 4. Desgasificación de hidrógeno molecular. Propuesta publicada el 17 de noviembre de 2025 en Nature Astronomy. Autores: Jennifer Bergner, Universidad de California, Berkeley. Daryl Seligman, Universidad de Cornell. Mecanismo: los rayos cósmicos de alta energía bombardean el hielo de agua durante el tránsito interestelar. Los impactos de los rayos cósmicos rompen las moléculas de H2O y producen moléculas de H2 atrapadas en la matriz de hielo. El objeto pasa miles de millones de años en el espacio interestelar acumulando hidrógeno atrapado. El calentamiento solar durante la aproximación al perihelio eleva la temperatura del hielo por encima de los 77 Kelvin. El hidrógeno se libera del hielo y produce empuje. El hidrógeno es transparente en todas las longitudes de onda observadas, lo que explica la ausencia de señales visibles de desgasificación. Cálculo de la tasa de producción de hidrógeno necesaria para igualar la aceleración observada. Aproximadamente 300 kilogramos por segundo a una unidad astronómica y media. Masa total de hidrógeno necesaria para mantener esta tasa desde 6 unidades astronómicas hasta una unidad astronómica y media, con una duración aproximada de 120 días. 3.100.000 kilogramos. Masa total estimada del objeto suponiendo un diámetro de 4 kilómetros y una densidad de 800 kilogramos por metro cúbico, aproximadamente 27.000 millones de kilogramos. La masa de hidrógeno necesaria representa el 0,01% de la masa total. El porcentaje parece plausible. Evaluación crítica. Eficiencia de captura de hidrógeno en hielo de agua irradiado por rayos cósmicos. Los experimentos de laboratorio realizados por el grupo de investigación de Bergner muestran una concentración máxima de hidrógeno capturado. 0,3% en masa en condiciones óptimas. Condiciones óptimas. Temperatura del hielo inferior a 50 Kelvin. Flujo de rayos cósmicos equivalente al de un entorno de nube molecular densa, duración de la irradiación de 100 millones de años como mínimo. Edad 3I Atlas, estimada entre 7 y 10.000 millones de años, según las características de la corteza orgánica, medidas por las observaciones de James Webb. Criterio de edad cumplido. Criterio de temperatura. El objeto pasó miles de millones de años en el espacio interestelar a temperaturas inferiores a 10 Kelvin. Criterio de temperatura cumplido. Flujo de rayos cósmicos. Depende del entorno del sistema estelar natal y de la trayectoria interestelar. Criterio de flujo. Incierto.
Suponiendo una concentración máxima de hidrógeno atrapado del 0,3% en masa, el hidrógeno total disponible en un objeto de 4 kilómetros es de 81 millones de kilogramos. El hidrógeno necesario para el empuje observado es de 3,1 millones de kilogramos. El hidrógeno disponible es suficiente por un factor de 26. La hipótesis parece viable según el balance de masas. Prueba secundaria. Equilibrio térmico. La sublimación del hidrógeno requiere un aporte de energía. Calor latente de la transición de fase del H2. Aproximadamente 900 kilojulios por kilogramo. Velocidad de liberación de hidrógeno. 300 kilogramos por segundo. Aporte de energía necesario. 270 megavatios. Irradiación solar a una unidad astronómica y media. 900 vatios por metro cuadrado. Área transversal del objeto. Aproximadamente 12 kilómetros cuadrados. Absorción total de energía solar, suponiendo una absorción perfecta, poco realista pero máxima posible. 11 gigavatios. Energía necesaria para la liberación de hidrógeno. 270 megavatios. Balance energético satisfecho con un factor de margen de 40. Criterio térmico cumplido. Prueba terciaria. Distribución espacial. Si la desgasificación del hidrógeno produce empuje, el gas debe liberarse de manera uniforme en todo el hemisferio iluminado por el Sol para mantener una aceleración puramente radial, sin modulación rotacional. Una liberación no uniforme desde conductos discretos produciría una dirección de empuje variable en el tiempo a medida que el núcleo gira. Se observó una dirección de empuje constante a lo largo de los 70 días de referencia, a pesar del período de rotación de 8 horas y 3/4. Requisito: la liberación de hidrógeno debe ser simétrica. Mecanismo: la conductividad térmica del hielo distribuye el calentamiento solar de manera relativamente uniforme por toda la superficie. El gradiente de temperatura se suaviza a lo largo de varios centímetros de profundidad. El hidrógeno atrapado en todo el volumen de hielo se libera cuando la temperatura local supera el umbral. El calentamiento simétrico produce una liberación simétrica. Se cumple la restricción geométrica. Prueba cuaternaria. Firma isotópica. El hidrógeno producido por la espalación de rayos cósmicos del hielo de agua debería tener una proporción isotópica normal. La proporción de H a D es de aproximadamente 6000 a 1, lo que coincide con el agua terrestre. La desgasificación cometaria estándar también produce proporciones isotópicas normales. No hay ninguna firma distintiva. No se puede confirmar ni rechazar la hipótesis mediante el análisis isotópico. Prueba inconclusa. 23 de noviembre de 2025. La hipótesis de la desgasificación de hidrógeno gana aceptación generalizada. Múltiples trabajos de investigación citan el análisis de Bergner y Seligman como explicación probable. El Centro de Investigación Ames de la NASA emite una declaración pública. Análisis recientes sugieren que la desgasificación de hidrógeno proporciona una explicación natural para la aceleración no gravitacional observada en 3I Atlas. Este mecanismo concilia la ausencia de coma visible con el empuje medido. No se requieren explicaciones exóticas. 24 de noviembre de 2025. Se publica un contraanálisis como preimpresión en el repositorio ARC-Cartaxi. Autores: Grupo de Investigación del Departamento de Astronomía de la Universidad de Maryland. Referencia del documento: archive:2025.1789. Título: Restricciones a la desgasificación de hidrógeno de 3I Atlas, basadas en el análisis del equilibrio térmico. Enfoque del análisis: modelización térmica detallada del proceso de liberación de hidrógeno. Conclusión principal: la irradiación de rayos cósmicos produce hidrógeno atrapado de forma no uniforme en todo el volumen de hielo.
sino concentrado en las capas externas, en el metro superior de la superficie. Motivo: profundidad de penetración limitada de los rayos cósmicos. Las partículas de alta energía depositan energía en las capas superficiales poco profundas. El hielo más profundo permanece sin procesar. Implicación: la masa de hidrógeno disponible no es de 81 millones de kilogramos distribuidos a lo largo de los 4 kilómetros del núcleo, sino de aproximadamente 2.400.000 kilogramos concentrados en la capa superficial. Hidrógeno necesario para el empuje observado: 3.100.000 kilogramos. El hidrógeno disponible es insuficiente. Déficit: 700.000 kilogramos. Además, la liberación de hidrógeno de la capa superficial agotaría el gas atrapado en un plazo de 10 a 15 días de desgasificación sostenida a la velocidad requerida. Las observaciones muestran una aceleración sostenida durante un período de 120 días, desde 6 unidades astronómicas hacia el interior. La duración es incompatible con un depósito de hidrógeno situado únicamente en la capa superficial. Escenario alternativo: el hidrógeno se produce continuamente durante el paso por el sistema solar, en lugar de existir previamente por la exposición a los rayos cósmicos. Mecanismo: la radiación ultravioleta solar y las partículas del viento solar bombardean la superficie, producen radiólisis y generan hidrógeno fresco en tiempo real. Cálculo de la tasa de producción a partir del flujo ultravioleta solar: insuficiente por un factor de 3000. La radiación ultravioleta solar no puede generar hidrógeno con la rapidez suficiente para igualar la aceleración observada. 28 de noviembre de 2025. No hay respuesta oficial de Bergner y Seligman al contraanálisis de Maryland. La hipótesis del hidrógeno sigue siendo ampliamente citada a pesar de las deficiencias identificadas. 1 de diciembre de 2025. Distancia de 3I Atlas al Sol: 2,1 unidades astronómicas. Aceleración no gravitatoria medida: 3,2 x 10 a la menos 13 unidades astronómicas por día al cuadrado. La aceleración disminuye a medida que aumenta la distancia, lo que concuerda con el mecanismo impulsado térmicamente. La tasa de disminución coincide con las predicciones tanto del modelo de desgasificación de hidrógeno como del modelo estándar de sublimación cometaria. No se puede distinguir entre hipótesis contradictorias basándose únicamente en la escala de distancia. 3 de diciembre de 2025. Restricción observacional adicional, identificada a partir de datos de archivo. El satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, TESS, observó el campo objetivo de 3I Atlas durante el sector 88, del 7 de mayo al 3 de junio de 2025, antes del anuncio oficial del descubrimiento. El TESS detecta objetos mediante mediciones fotométricas de series temporales. Cadencia: exposiciones de 2 minutos. Sensibilidad: capaz de detectar variaciones de brillo tan pequeñas como el 0,1%. Datos del TESS para la posición objetivo: 3I Atlas, extraídos del archivo. Objeto claramente visible por encima del ruido de fondo. Brillo: magnitud 15,8. La curva de luz muestra modulación rotacional. Se confirma un periodo de 8,3 horas. Coincide con el valor de las observaciones posteriores al descubrimiento. Característica adicional en la curva de luz: no hay variaciones de brillo indicativas de actividad de desgasificación. Los cometas que presentan desgasificación activa suelen mostrar fluctuaciones de brillo debido a los cambios en la densidad de la coma. Curva de luz de 3I Atlas durante las observaciones de mayo: estable con una precisión del 0,2%. No se han detectado signos de desgasificación. Objeto inactivo a una distancia heliocéntrica de 6,4 unidades astronómicas. Análisis de la trayectoria para el periodo de mayo. Magnitud de la aceleración no gravitatoria a 6,4 unidades astronómicas calculada a partir de la determinación orbital posterior.
aproximadamente 2,1 por 10 elevado a menos 13 unidades astronómicas por día al cuadrado. Aceleración presente a pesar de no haber actividad visible. Situación idéntica a observaciones posteriores. Empuje sin propulsante detectable. Importancia. El problema no se limita al sistema solar interior, donde se realizaron múltiples campañas de observación. El problema existía a partir de 6,4 unidades astronómicas, antes de lo que reconocía cualquier análisis publicado. La base de referencia ampliada refuerza la anomalía. 8 de diciembre de 2025. Solicitud presentada en virtud de la Ley de Libertad de Información por un consorcio de investigación independiente. Objetivo: comunicaciones internas de la NASA relativas al análisis de la trayectoria del 3I Atlas y la evaluación del mecanismo de propulsión. Documentos específicos solicitados. Correspondencia por correo electrónico entre los analistas de trayectoria del JPL y la Dirección de Misiones Científicas de la sede central, actas de las reuniones de planificación de la observación del 3I Atlas, borradores de declaraciones públicas, comentarios de la revisión por pares sobre la hipótesis de la desgasificación del hidrógeno, justificación de la solicitud, interés público en comprender el proceso de toma de decisiones para caracterizar un objeto interestelar sin precedentes. Se necesita una aclaración sobre las discrepancias entre las evaluaciones técnicas internas y los mensajes públicos. 15 de diciembre de 2025. Respuesta preliminar de la NASA a la solicitud de la FOIA. Plazo estimado de respuesta: 45 días hábiles según el protocolo estándar. Entrega prevista del documento: 6 de febrero de 2026, 19 de diciembre de 2025. Aproximación máxima de 3I Atlas a la Tierra: 1,8 unidades astronómicas, 270 millones de kilómetros, aún muy lejos del alcance de la imagen detallada. Observación realizada con el telescopio espacial Hubble. Resolución: 0,03 segundos de arco por píxel. Tamaño angular del objeto: aproximadamente 0,002 segundos de arco. Apenas se distingue como fuente extendida. Detalles estructurales: irresolubles. Diámetro del núcleo confirmado entre 3 y 6 kilómetros, basado en el brillo y el rango de albedo supuesto de 0,03 a 0,05. No hay nueva información sobre el mecanismo de propulsión. La observación confirma que el objeto permanece intacto, no se detecta fragmentación. Presencia de coma, marginal. Emisión extendida débil, apenas por encima del umbral de detección. Tasas de producción: 30 kilogramos de dióxido de carbono por segundo, 10 kilogramos de vapor de agua por segundo. La desgasificación combinada representa el 15% de la aceleración no gravitacional medida. El 85% sigue sin explicarse. 22 de diciembre de 2025. La Red Internacional de Alerta de Asteroides emite una evaluación actualizada. 3I Atlas, designado como objeto de interés para su seguimiento prolongado. Justificación: aunque el cometa no supone una amenaza de impacto para la Tierra, sus características inusuales merecen una observación continua para mejorar la comprensión de las propiedades y la dinámica de los objetos interestelares. El mecanismo de aceleración anómalo sigue siendo objeto de investigación activa. Designación de estado inusual. La IAVN suele supervisar los objetos cercanos a la Tierra con una probabilidad de impacto superior al valor umbral. La trayectoria de 3I Atlas no se acerca en absoluto a la Tierra. Su inclusión en la lista de supervisión de la IAVN sugiere una preocupación institucional más allá de la justificación expuesta. Naturaleza de la preocupación, no especificada en la documentación pública. 27 de diciembre de 2025. La Agencia Espacial Europea publica la propagación actualizada de la trayectoria. Se calcula la trayectoria futura de 3I Atlas, incluyendo la aceleración no gravitatoria medida. Aproximación más cercana prevista a Júpiter.
0,36 unidades astronómicas el 16 de marzo de 2026. La gravedad de Júpiter perturbará la trayectoria. Velocidad de escape final del sistema solar: 32 kilómetros por segundo. Destino: constelación de Casiopea. Tiempo de viaje hasta la estrella más cercana en la dirección de salida: aproximadamente 90.000 años. Ventana de observación cerrándose. Brillo del objeto: magnitud 14,2. Para marzo de 2026. Magnitud 17. Más allá de la capacidad de detección de la mayoría de los telescopios. Última oportunidad para un estudio detallado. Los próximos 90 días. La pregunta sigue sin resolverse. ¿Qué mecanismo produce entre el 75% y el 85% de la aceleración no gravitacional observada? 4 de enero de 2026. Se retrasa la publicación del documento de la FOIA. La notificación de la NASA afirma: el proceso de revisión del documento requiere más tiempo debido al volumen de material relevante y a la necesidad de proteger las comunicaciones deliberativas. Fecha de entrega revisada: 15 de marzo de 2026. El plazo estándar de la FOIA ya ha expirado. La prórroga retrasa la fecha de entrega más allá del cierre de la ventana de observación. Para el 15 de marzo, 3I Atlas tendrá una magnitud de 19, por debajo del umbral de detección para la espectroscopia detallada. El momento elegido garantiza que las respuestas lleguen después de que el objeto haya abandonado el rango observable. 9 de enero de 2026. Un grupo de investigación independiente del Observatorio de Leiden, en los Países Bajos, publica un enfoque de análisis alternativo. Método: comparación estadística del comportamiento de 3I Atlas con una base de datos exhaustiva de cometas del sistema solar. La base de datos contiene datos orbitales y fotométricos de 8,412 cometas observados desde 1742. El análisis examina la correlación entre la magnitud de la aceleración no gravitacional y las señales observables de desgasificación en toda la población de cometas. Relación estándar: una aceleración más fuerte se correlaciona con una coma más brillante, mayores tasas de producción y estelas de polvo más extensas. Coeficiente de correlación: 0,91. La relación se mantiene en 6 órdenes de magnitud en cuanto al tamaño y los niveles de actividad de los cometas. Posición de 3I Atlas en el gráfico de correlación: valor atípico de 7 sigmas. Único objeto en 3 siglos de registros observacionales que presenta esta combinación específica. Aceleración sustancial con desgasificación mínima detectable. Probabilidad estadística de ocurrencia natural: 0,03%. Conclusión del análisis: o bien 3I Atlas representa una clase de objeto cometario no observada anteriormente con una distribución de volátiles y propiedades térmicas fundamentalmente diferentes, o bien se requiere una explicación alternativa. 14 de enero de 2026. Avi Loeb publica un análisis ampliado en Astrophysical Journal Letters. Título: Mecanismos de aceleración no térmica para el objeto interestelar 3I Atlas. El análisis descarta sistemáticamente todos los mecanismos térmicos: desgasificación cometaria, efecto Yarkovsky, chorros impulsados por sublimación, basándose en restricciones observacionales exhaustivas. Cita de la sección de conclusiones: habiendo agotado las explicaciones térmicas naturales, debemos considerar mecanismos de propulsión alternativos. La presión de la radiación solar sobre una estructura de baja densidad sigue siendo la única hipótesis coherente con todos los datos observacionales. La relación área-masa requerida de 0,8 metros cuadrados por kilogramo implica una estructura agregada fractal con una porosidad extrema o una geometría de membrana delgada. La formación natural de tales estructuras en discos protoplanetarios no está respaldada teóricamente. Mecanismo de formación alternativo:
No se puede descartar la fabricación tecnológica basándose en las pruebas disponibles. 15 de enero de 2026. Respuesta inmediata de la sede de la NASA. Comunicado de prensa emitido 4 horas después de la publicación del artículo de Loeb. Cita. Aunque respetamos las diversas perspectivas científicas, la NASA considera que la desgasificación cometaria, probablemente la liberación de hidrógeno del hielo procesado por los rayos cósmicos, es la explicación más probable para la dinámica de 3I Atlas. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Los datos observacionales actuales son insuficientes para respaldar hipótesis no naturales. El comunicado de prensa no aborda los puntos técnicos específicos planteados en el análisis de Loeb. No explica la aceleración no contabilizada del 75% al 85%. No concilia la discrepancia en el balance de masa de hidrógeno identificada por el análisis de la Universidad de Maryland. No reconoce el estado de valor atípico estadístico de 7 sigmas en la base de datos de cometas de 3 siglos. 20 de enero de 2026. La Agencia Espacial Europea publica una evaluación independiente. Clasificación del documento. Memorándum técnico ESA-SOC-TN 2026-CTO3. Distribución. Restringida a las agencias espaciales de los Estados miembros de la ESA. Copia filtrada obtenida por periodistas de investigación el 27 de enero. Extracto del memorándum. La comprensión actual del mecanismo de propulsión del 3I Atlas sigue siendo incompleta. Múltiples hipótesis térmicas muestran discrepancias significativas con las restricciones observacionales. El modelo de desgasificación de hidrógeno es el más citado en la literatura. Sin embargo, los cálculos detallados del equilibrio térmico indican que la masa de hidrógeno disponible en las capas superficiales accesibles para la sublimación impulsada por el Sol es insuficiente. Los mecanismos alternativos, incluida la presión de la radiación solar, requieren propiedades del objeto incompatibles con la composición estándar de los cometas. Se recomienda continuar con la supervisión y la consideración de un espacio hipótesis más amplio, incluidas explicaciones no convencionales. La evaluación interna de la ESA contradice la posición pública de la NASA. La ESA reconoce los problemas de la hipótesis del hidrógeno. La ESA recomienda explicaciones no convencionales, una expresión burocrática que sugiere que el origen artificial sigue siendo una posibilidad. La clasificación del documento como restringido indica la sensibilidad institucional con respecto a la comunicación pública de la incertidumbre. 28 de enero de 2026. Se inicia una investigación del Congreso. La Comisión de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes solicita el testimonio del administrador de la NASA sobre el análisis 3I Atlas y la estrategia de comunicación. Preguntas específicas planteadas en la carta de la comisión. ¿Por qué los mensajes públicos caracterizan el mecanismo de propulsión como conocido cuando la literatura revisada por pares documenta discrepancias sin resolver? ¿Qué criterios se utilizan para excluir hipótesis alternativas del debate público? ¿Qué protocolos institucionales rigen la comunicación al público de hallazgos inciertos o anómalos? Audiencia programada. 25 de febrero de 2026. 1 de febrero de 2026. Brillo del objeto. Magnitud 16,8. Las observaciones espectroscópicas se están volviendo difíciles. Espectro final de alta resolución obtenido por el Observatorio Keck, Hawái. Tiempo de integración. 4 horas. Relación señal-ruido. 120:1. Tasa de producción de dióxido de carbono. 8 kilogramos por segundo. Tasa de producción de agua. 2 kilogramos por segundo. Contribución total de la desgasificación a la aceleración. Aproximadamente el 10% del valor medido. El 90% sin explicar.
Esta medición final confirma la discrepancia sostenida a lo largo de toda la campaña de observación, que abarca 8 meses. No hay convergencia hacia una explicación resuelta. No se han detectado nuevas especies volátiles. No hay observaciones revolucionarias. 8 de febrero de 2026. Respuesta de la NASA a la FOIA entregada antes de la fecha límite revisada. Total de páginas publicadas: 1.247. Total de páginas retenidas: unas 4.300, en virtud de las categorías de exención. Privilegio del proceso deliberativo, comunicaciones previas a la toma de decisiones, información clasificada de seguridad nacional. Documentos retenidos, clasificados bajo la exención de seguridad nacional. 812 páginas. Justificación. La información se refiere a observaciones realizadas por activos con sensibilidad para la seguridad nacional. Su divulgación podría comprometer las capacidades de recopilación. Traducción. Satélites militares o de inteligencia observaron 3I Atlas. Datos de esas observaciones. Clasificados. Naturaleza de los datos clasificados. No revelada. Los documentos divulgados incluyen un intercambio de correos electrónicos con fecha del 29 de agosto de 2025, sede de la NASA al equipo de análisis de trayectorias del JPL. Cita: asegúrense de que las comunicaciones públicas relativas a la aceleración de 3I Atlas se centren en mecanismos naturales plausibles. Eviten el lenguaje que sugiera anomalías sin resolver o propiedades extraordinarias. Coordinar todas las comunicaciones externas a través de la Oficina de Relaciones Públicas de la sede antes de su divulgación. Esta directiva se emitió un día después de que el análisis de la trayectoria confirmara una aceleración no gravitacional incompatible con la desgasificación observada. Se impuso un requisito de coordinación interna antes de publicar los resultados técnicos. El procedimiento estándar permite a los investigadores publicar los resultados directamente después de la revisión interna por pares. La coordinación de la sede central añade un nivel de aprobación, lo que crea un posible mecanismo de filtrado de la información sensible. 14 de febrero de 2026. Documento adicional publicado. Memorándum interno de la NASA con fecha del 7 de septiembre de 2025. Asunto: Estrategia de observación y directrices de comunicación de 3I Atlas. El memorándum establece el protocolo de priorización de la observación y el marco de comunicación pública. Extracto relevante. Dadas las características únicas del primer cometa interestelar, dominado por dióxido de carbono, y el gran interés público, se recomienda una campaña de observación coordinada entre múltiples instalaciones con un análisis de datos centralizado y una estrategia de comunicación unificada. Las comunicaciones deben hacer hincapié en el valor científico, evitando especulaciones indebidas sobre propiedades anómalas. Se aconseja la coordinación entre agencias, dadas las posibles implicaciones para la postura de defensa planetaria y la percepción pública de la evaluación de la amenaza de los objetos interestelares. La coordinación interinstitucional sugiere la participación de entidades ajenas a la NASA, posiblemente el Departamento de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional y la Comunidad de Inteligencia. Las posibles implicaciones para la postura de defensa planetaria sugieren que la incertidumbre sobre la trayectoria o las capacidades de propulsión suscitaron preocupaciones más allá del mero interés científico. La gestión de la percepción pública se priorizó explícitamente en la planificación interna. 25 de febrero de 2026. Se celebra una audiencia en el Congreso. El administrador de la NASA testifica durante 3 horas. Las preguntas del comité se centran en los protocolos de comunicación, la divulgación de la incertidumbre científica y los detalles de la coordinación interinstitucional. Testimonio del administrador sobre el mecanismo de propulsión.
Nuestros científicos consideran que la desgasificación del hidrógeno es la explicación más probable, basándose en modelos teóricos y experimentos de laboratorio que demuestran que el procesamiento del hielo por los rayos cósmicos puede producir hidrógeno atrapado. Aunque siguen existiendo algunas incertidumbres observacionales, esto representa el consenso científico mayoritario. Pregunta de un miembro del comité: ¿cómo se caracteriza el umbral de evidencia extraordinaria cuando se trata de objetos extraordinarios? Este es el tercer visitante interestelar confirmado en la historia de la humanidad. Por definición, es extraordinario. ¿Qué hallazgos observacionales constituirían evidencia suficiente para reconocer públicamente hipótesis alternativas? Respuesta del administrador: aplicamos los mismos estándares científicos a todos los fenómenos. Revisión por pares, resultados reproducibles, consistencia con la física establecida. Las explicaciones alternativas que requieren nueva física u orígenes no naturales exigen un umbral de evidencia sustancialmente más alto que las explicaciones que invocan mecanismos conocidos. Pregunta de seguimiento de un miembro del comité: los mecanismos conocidos parecen insuficientes para explicar entre el 75% y el 85% de la aceleración observada, según múltiples análisis publicados. ¿En qué momento la insuficiencia de las explicaciones convencionales justifica considerar seriamente explicaciones no convencionales? Administrador: el proceso científico requiere agotar las posibilidades convencionales antes de invocar las no convencionales. El proceso está en curso. La campaña de observación continúa. Es prematuro concluir que se han agotado las explicaciones convencionales. La audiencia concluye sin resolución. El comité emite la siguiente recomendación: la NASA debería mejorar la transparencia en cuanto a las incertidumbres observacionales y ampliar la consideración institucional del espacio hipótesis completo al analizar fenómenos anómalos. 1 de marzo de 2026. Brillo de 3I Atlas. Magnitud 18,3. Más allá de la capacidad espectroscópica de la mayoría de las instalaciones. Continúa el monitoreo fotométrico, pero ya no es posible realizar un análisis detallado de la composición. Distancia del objeto al Sol: 3,1 unidades astronómicas. Aceleración no gravitacional: 1,4 veces 10 a la menos 13 unidades astronómicas por día al cuadrado. Disminuye como se esperaba, pero sigue presente. 16 de marzo de 2026. Aproximación máxima a Júpiter: 0,36 unidades astronómicas, tal y como se había previsto. La desviación gravitacional altera la trayectoria en 4,2 grados. Velocidad de escape final: 31,8 kilómetros por segundo. Trayectoria de salida confirmada: constelación de Casiopea. El objeto tardará aproximadamente 90.000 años en alcanzar el sistema estelar más cercano en esa dirección. 22 de marzo de 2026. Última observación del Hubble. Magnitud del objeto: 19,1. Cerca del límite de detección. La imagen solo muestra una fuente puntual. No se aprecia ninguna estructura. No hay coma. La fotometría confirma un desvanecimiento continuo, acorde con el aumento de la distancia. Última observación documentada de 3I Atlas. El objeto sale del rango observable. Finaliza la campaña de observación. 8 meses de seguimiento intensivo por parte de 37 telescopios en 6 continentes y 4 observatorios espaciales. Tiempo total de observación: 214 horas. Artículos de investigación publicados: 43. Mecanismo del 75 al 85% de la aceleración no gravitacional, aún sin identificar. Resumen de los hechos establecidos. Aceleración no gravitacional detectada, confirmada por 3 agencias espaciales independientes con un nivel de confianza de 8 sigmas. Se observa desgasificación cometaria, predominio de dióxido de carbono, agua en menor medida,
que representa entre el 10% y el 25% de la fuerza medida, dependiendo de la fecha de observación. Hipótesis de desgasificación de hidrógeno. Teóricamente plausible, pero los cálculos del balance de masa muestran que no hay suficiente hidrógeno disponible en las capas superficiales accesibles a los rayos cósmicos para mantener la aceleración observada durante el tiempo observado. Hipótesis de la presión de la radiación solar. Requiere una relación área-masa 200 veces superior a la plausible para un objeto sólido con composición cometaria estándar. Mecanismos alternativos evaluados, todos insuficientes por factores que oscilan entre 10 y 700. Resumen de cuestiones sin resolver. ¿Qué mecanismo produjo entre el 75% y el 85% del empuje observado? ¿Por qué el comportamiento del objeto lo situó como un valor atípico estadístico de 7 sigmas en la base de datos de observación de cometas de 3 siglos? ¿Por qué la detección de TESS a 6,4 unidades astronómicas, 54 días antes del descubrimiento oficial, no se anunció según el protocolo estándar? ¿Por qué los resultados de la espectroscopia de James Webb se retrasaron 16 días en lugar de la publicación estándar de 2 días? ¿Por qué se clasificaron como exentas por motivos de seguridad nacional las 812 páginas de documentación de la NASA? ¿Qué observaciones militares o de inteligencia se llevaron a cabo? ¿Qué revelaron esas observaciones? Evaluación final. Hay 2 posibilidades que concuerdan con el registro observacional completo. Primera posibilidad. 3I Atlas representa una clase genuinamente nueva de objeto interestelar con propiedades diferentes a las de cualquier cometa observado anteriormente. Sus propiedades inusuales se deben a las condiciones de formación en un sistema estelar alienígena, fundamentalmente diferente al nuestro, combinadas con miles de millones de años de procesamiento interestelar. La distribución inusual de sustancias volátiles, las propiedades estructurales inusuales y el comportamiento térmico inusual se combinan de manera coincidente para producir una firma observacional sin precedentes. Explicación natural que requiere múltiples anomalías coincidentes. Segunda posibilidad. Las propiedades del objeto están optimizadas para un propósito específico, en lugar de ser el resultado de procesos naturales aleatorios. La relación entre superficie y masa, el perfil de la trayectoria, la ausencia de fragmentación a pesar de su aproximación al Sol, la aceleración radial precisa sin modulación rotacional. Todas estas características son compatibles con un artefacto diseñado, más que con una formación natural. El mecanismo de propulsión es desconocido porque no es natural. Entre el 75% y el 85% del empuje es inexplicable porque el mecanismo no figura en la base de datos física existente sobre los procesos cometarios. Explicación artificial que requiere un diseño único no coincidente. Pregunta a considerar. ¿Qué explicación requiere menos suposiciones sin fundamento? ¿Múltiples anomalías naturales coincidentes nunca antes observadas? ¿O un único sistema diseñado que funciona según lo previsto? Ventana de observación cerrada. Objeto inalcanzable. Recopilación de pruebas completada. Datos interpretados según marcos preexistentes. Consenso institucional. Origen natural más probable a pesar de las discrepancias sin resolver. Posición minoritaria. No se puede descartar el origen artificial dadas las limitaciones de la observación. 3I Atlas viaja hacia el exterior a 31,8 kilómetros por segundo. Distancia actual de la Tierra, aproximadamente 1.000 millones de kilómetros. Más allá de la capacidad de detección, más allá de la capacidad de análisis, más allá de la capacidad de respuesta. 90.000 años hasta el próximo encuentro con un sistema estelar. Nunca lo sabremos.